Yo hace aproximadamente 31 años me escribí una carta a mí mismo que tenía una obligación, esa carta, que era abrirla 30 años después. Lo logré, es un ejercicio que les recomiendo hacer. No pongan todos 30 años, no vaya a ser que alguno no la abra. Pongan 10. La cuestión es que cuando te escribes una carta desde el pasado pero puedes bajar un pelín. Y cuando en esa carta pues observas lo que escribiste, lo que pensabas que iba a pasar en el futuro, pues evidentemente no pasó. Y algunas de las cosas que no pude imaginarme bajo ningún concepto son las que hoy en día engloban el 90 o 95% de mi día a día. Hablo, por ejemplo, de que yo no pude imaginar Internet, mientras que imaginaba coches voladores. Yo no pude imaginarme los teléfonos móviles, ni las aplicaciones que hoy llevamos en ellas, pero sí me imaginé viajes a Marte de forma más o menos cotidiana. Eso pasó fundamentalmente porque las cosas van muy rápido en el entorno en el que vivimos. De hecho, para saber exactamente en qué estado estamos aquí, ¿todo el mundo sabe la relación que tienen estos dos objetos? ¿Sí? Vale, pues cuando lleguen a casa, cogen estos dos objetos y los encuentran todavía por ahí, se los enseñan a sus hijos o a sus nietos. Si tienen menos de 12 años y no han visto Stranger Things, no sabrán qué relación tienen. Eso, que parece inaudito, ¿cómo no lo van a saber si esos son dos objetos que evidentemente han estado en casa siempre? Pues hace ya unos años que no están ni tienen ninguna... no se les espera, básicamente. Esto sucede por una razón fundamental. Vivimos en lo que se le llama innovación exponencial. La innovación exponencial nos relata que en los últimos 150 años hemos evolucionado en términos de innovación tanto como en los últimos 150.000 como seres humanos, y en los últimos 15 tanto como en los últimos 150. Se cree, se calcula, se espera que en los próximos 10 la humanidad va a innovar tanto como tal vez ha innovado desde que está sobre la faz de la Tierra. Y eso aparentemente nos podría poner a todos un poquito en alerta, pero sepamos exactamente cómo nos afecta desde el punto de vista digital comparando la capacidad computacional que tenía un teléfono móvil en el 2014, que era similar al cerebro de una rana, a el que tendrá dentro de aproximadamente 7 años. Y es que en el 2025 la capacidad computacional de un teléfono móvil que llevemos en nuestro bolsillo será similar a un cálculo de 10.000 trillones de ciclos por segundo, que es lo que hace más o menos el cerebro humano normal. Hay algunos que van un pelín más lentos, pero también están en la Asamblea de Madrid. Pero es verdad que en este caso, si pensamos que esa evolución que van a tener los cerebros humanos, los computadores con respecto a la capacidad computacional de los cerebros humanos, sabemos que cada 18 meses se dobla la capacidad computacional y se reduce a la mitad del tamaño. Se llama ley de Moore. Hay un límite físico que parece ser que no vamos a alcanzar en los próximos años, es decir, todavía se cree que vamos a poder lograrlo más, hasta el punto que en el 2027 estaremos por 2 cerebros, en el 2029-30 sobre 4 cerebros, en el 2031 aproximadamente tendremos 16 cerebros en nuestro bolsillo, en el 2035 256 y así sucesivamente hasta que en el 2050, en el bolsillo de un ser humano, si es que todavía llevamos bolsillos y teléfonos, en un teléfono o en un aparato habrá tanta capacidad computacional como toda la humanidad junta. Eso es lo que va a pasar, ahí va la multiplicación y lo normal es que nos dé un pelín de pavor, de miedo, que la tecnología nos ocupe de tal manera y nos supere. Eso ha pasado siempre, no se vayan a asustar demasiado, ustedes están en un sector en el que la tecnología pasa de momento y les rodea y en algunos casos ya les está friccionando, vamos a ver qué cosas les van a friccionar en los próximos 5 años, pero lo que sí que es cierto es que ya pasó en la primera revolución industrial, entraban máquinas de vapor en fábricas, en la segunda revolución industrial, con las cadenas de montaje, en la tercera revolución industrial, con la electrónica aplicada, y en la cuarta revolución industrial, que es la que vivimos ahora, la que tiene que ver con la automatización, con la inteligencia artificial, con todo lo que es derivado de la digitalización. Este hecho es relevante, fundamentalmente porque no se le ha llamado cuarta revolución industrial hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace muy poco tiempo, y estoy hablando de hace 2 años, hasta que los alemanes decidieron llamar a todo esto cuarta revolución industrial, Industria 4.0, que es como se le conoce, le llamábamos de otra manera, le llamábamos crisis. Y es porque normalmente el ser humano vive como una crisis cualquiera de las disrupciones tecnológicas que le invaden.
Imagínense a finales del siglo XVIII, en la primera revolución industrial, cuando entraba una máquina de vapor en una fábrica repleta de trabajadores textiles en el sur de Londres. Esa máquina entraba y de 400 trabajadores, 397 iban a la calle. Aquellas personas no llamaron con el glamour que solemos llamar nosotros a la revolución industrial de ese modo, ellos le llamaron crisis industrial, porque así es como el hombre vive, el ser humano, la mujer, vivimos las revoluciones tecnológicas, como una crisis. Lo fastidioso en nuestro caso es que cuando llegó la nuestra, así se le denominó, se le encargó a estos señores que lo arreglaran. Y señora, gente que tiene problemas para hacerse fotos colectivas. Aquí los tenemos, algunos todavía están. Bueno, a estos señores se les encargó arreglar una cosa que se llamaba crisis financiera, crisis de la economía, crisis real, toda esa crisis inmobiliaria que seguro que ustedes han sufrido de forma notable. Esa crisis no era más que una consecuencia de algo mucho más sofisticado y que invadía todas las cadenas de valor de la producción mundial. En unos sitios más, en otros sitios menos, y se reflejaba en diferentes sitios. Era la deflación del capital. Esta fotografía refleja claramente qué es la deflación del capital. Todo lo que hay ahí arriba, hace 15 años precisaba 15.000 euros. Y además tenía una obsolescencia programada de entre 5 y 6 años. Lo que hay abajo, si lo compras en China, por 180 euros lo tienes. Es un teléfono móvil, ¿eh? O sea, y es capaz de hacer todo lo que hay ahí arriba. Todo. Y encima nos dura 18 meses. ¿Dónde está todo el mundo que hacía eso? ¿Dónde están todas las cadenas de montaje que hacían eso? ¿Dónde está toda la cadena de valor que hacía eso? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Y dónde está el dinero? En la deflación del capital. Esa deflación del capital lo ha planchado todo y le hemos llamado crisis, pero resultaba que era una evolución tecnológica como no ha vivido el ser humano en tiempo. Y esa evolución tecnológica, hasta hace 2 años, tuve la suerte de asistir en Davos a una... Bueno, yo era un asistente allí viéndolo, pero había una gente que sabía mucho más que yo y explicaron que a esto le íbamos a llamar cuarta revolución industrial y no crisis como hasta la fecha, lo cual ya fue un paso para empezar a enfrentarnos a la realidad en la que vamos a vivir y en la que todas las empresas, todas las personas, todos tendremos que convivir con esa tecnología. Fíjense, el origen de todo esto no fue un robot, no fue la inteligencia artificial, no fue una máquina, un robot entrando en una fábrica, no fue nada de todo eso, fue Internet. Internet fue el punto de contacto del conocimiento global para desarrollar digitalmente cosas, y de Internet han habido muchas, y es importante que sepamos que han habido muchas, porque van a haber otras en el futuro que lo van a cambiar todo. En un origen inicial, en 1993 aproximadamente, cuando te conectabas a Internet, si es que alguno de ustedes se conectaba, o era militar, o vivía en Silicon Valley, porque no había nadie más que se pudiera conectar a Internet. Era el 93 y era tremendamente técnica, era punto a punto y con un teléfono que ponías encima de unos altavoces para poderte conectar. Hasta el año 1998-99, en el 2001, con una forma totalmente sustancial, nace, por ejemplo, en España Infovía 2. Algunos la recordarán. Fue la manera de conectarnos a Internet y de tener por fin un dominio en la red. Se decía que si no estabas en la red, si no tenías un .com o un .es, no existías como empresa. Toda la tecnología que embarcaba eso era completamente distinta a la anterior. Fueron los primeros grandes cableados que atravesaban el Atlántico y nos podíamos conectar casi en décimas de segundo a cosas que pasaban en otra parte del mundo. Pero ahí no se detuvo. A partir del 2004-2005 nació una cosa que se llamaba Ajax. No es importante que lo sepan, tampoco es un club de fútbol, sino que es una tecnología que se asociaba al hecho de que lo que vemos en nuestra pantalla es lo que sucede en un servidor remoto. Hasta ese año era imposible de ningún modo tener redes sociales, porque éramos incapaces de tener dentro de nuestra red, dentro de nuestro ordenador, a 1.000 millones de usuarios. Eso que parecía que podía ser el final de un proceso tecnológico vinculado a lo digital, no se acabó ahí. Nació una cosa llamada la Internet automática. La Internet automática es un elemento vital que permite que el 97%... Ya está, no te preocupes, se baja solo. Lo tengo controlado, está automatizado. A partir de un momento determinado, el 97% de todo lo que se hace en la red, incluido cualquier cosa que nosotros creemos que resolvemos nosotros, como por ejemplo recortar una fotografía y enviarla a Instagram o enviarla a donde sea, todo eso tiene una particularidad automatizada que en estos momentos rige casi el 97% de las acciones que se suceden cuando nosotros hacemos algo en Internet. El 52% de la gente que navega por Internet no son humanos, son automatismos que se relacionan con nosotros de diferente manera. Eso ha ido generando un espacio nuevo que tiene que ver con la Internet de las cosas, y este sí que les afecta a ustedes. Un nuevo protocolo de lenguaje, cosas, objetos, vinculándose a nosotros, conectándose con nosotros y poco a poco, cada vez más, conectándose entre ellas. Ver las conversaciones que son transcribibles en algún caso entre máquinas es excepcional.
ves cómo se saltan palabras, cómo no se dicen cosas. Pues si tú miras una conversación entre dos máquinas, descubres que eliminan adjetivos, artículos y algunos verbos. Y al final tienes que volverse a decir que utilicen la lengua tradicional porque si no, no los vas a entender tú. Pero eso no se acaba ahí. A partir del 2019-20, cuando en el Mobile World Congress, que habrá en Barcelona en el 2020, si no lo cambian, en el 2020 nacerá o nos pondrán en marcha una tecnología llamada 5G. La 5G, que se habla mucho pero todavía no existe, permitirá bajarse, trabajar, fluctuar tecnología con una nueva infraestructura y un nuevo protocolo de comunicación de casi 100 gigabytes por segundo. Eso quiere decir que os podréis descargar toda una serie entera en décimas de segundo de televisión. Pero lo que sí que es cierto es que los coches podrán conectarse a tiempo real sobre lo que sucede y no con sensores, podrán comunicarse entre ellos y lo más grande, todas las cosas estarán conectadas y llamarse a me voy a conectar será un absurdo enorme. Esto básicamente nos llevará a un escenario de alta frecuencia de conocimiento. Habrá tanta información revoloteando alrededor nuestro que tendremos que saber gestionarla. Nuestras empresas, nosotros, todos tendremos que saber gestionarla fundamentalmente porque si hoy en día gestionamos cada uno de nosotros de media 32 gigabytes de información al día, nuestra cabeza, películas, informaciones, conversaciones, eso pesa, y pesa 32 gigabytes de información diaria. Obviamente, como antes decía, no todo el mundo gestiona 32 gigabytes de información al día, hay quien no llega ni a la mitad, pero lo que sí que es cierto no es que la media sea esa, o lo interesante es que a mediados del siglo XX, el ser humano gestionaba 12 gigabytes de información al día, y en la Edad Media, en el siglo XII, gestionábamos simplemente 1 gigabyte de información al día, según estudios realizados. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el cerebro humano no ha crecido en los últimos 50.000 años, es el mismo. Lo que ha cambiado son las herramientas que utilizamos para gestionar la información, que además la utilizamos, curiosamente, de forma exponencial. Lo interesante de todo esto es que ha ido provocando cambios notables en el ámbito económico. Por ejemplo, el hecho de que la empresa de taxis más grande del mundo no tenga un solo taxi propio, o que la empresa de hoteles más grande del mundo no tenga una sola habitación propia disponible, o que la empresa más importante de comunicación en el planeta Tierra no tenga infraestructura propia, o que la empresa de retail más importante del planeta no tenga una sola estantería donde poner un solo producto, o que la empresa más importante de contenidos en la red y otras cosas, como sabemos, en el mundo no tenga contenido propio, o que la empresa en estos momentos de crecimiento financiero más grande del mundo se basa en criptomonedas, es decir, dinero que no podemos tocar, o que la empresa de cines más importante del mundo no tenga una sola butaca disponible en ningún lugar, o que la empresa más importante de pagos en el mundo no tenga un solo TPV disponible en ningún lugar, o que la empresa más importante de contenidos audiovisuales del mundo no genera su propio contenido, o que la empresa que vende más software en el planeta, las aplicaciones, no escriba código, o que la empresa que hoy en día, es el mayor activo publicitario del planeta, no tenga, o hace simplemente 15 años era un buscador, o que la empresa Amazon sea hoy el 72% del PIB de España, eso es lo que ya se ha producido, eso es lo que ha pasado. Esas son algunas circunstancias derivadas de esa concatenación de diferentes internets, de digitalización y de convertir todo lo que es producto en servicio. Todo lo que sea susceptible de ser digitalizado lo será. El caso más notable es la música. Se vendían discos de una manera y hoy se venden de otra. Antes era un producto y hoy es un servicio que te descargas tanto como quieres por una cuota mensual. Los taxistas dijeron, en mi caso jamás podrá pasar algo así. ¿Por qué? Porque yo soy un taxi, soy algo físico. Pues resulta que hay un producto que se ha convertido en servicio que se llama movilidad. Y eso le puede pasar a cualquiera, incluidos ustedes. Pues muchas de las cosas que hoy consideramos que no son trabajo, probablemente dentro de 5 años lo serán. ¿Quién le iba a decir a un agente inmobiliario, y acabo, un agente inmobiliario, hace 15 años, que el 97% de su tiempo lo iba a pasar delante de una pantalla de ordenador? Si eso lo hubiese hecho hace 15 años, le hubiésemos dicho que estaba perdiendo el tiempo. Si hoy un vendedor se pasa el 97% de su tiempo en la calle, consideraremos que está perdiendo el tiempo. El modo de trabajar va a cambiar de forma exponencial. Y probablemente nosotros iremos al trabajo a ser ese valor añadido de nuestra empresa, porque tendremos que aprender cosas para transmitírselas a esas computadoras, a esos robots, a esa inteligencia artificial. Alguien tendrá que poner esos datos nuevos, tendremos que aprender, iremos al trabajo a aprender cosas
y no solo hacer cosas que una máquina siempre hará más rápido que nosotros. De hecho, todo eso tiene que ver con un papel relevante del ser humano. No teman en que una máquina les vaya a quitar el trabajo. Un robot no les va a quitar el trabajo. Quien se lo va a quitar es una persona que se lleve mejor que ustedes con un software o con un robot. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, prepárense para trabajar con máquinas, para trabajar con software, para entender qué es eso de la inteligencia artificial, que no es tan rara ni tan complicada, para saber qué es eso de la venta online con los datos. Antes decían APIs, XML, solo los más técnicos sabrán. No, no, no. El año que viene todos tienen que saber qué es el XML, todos tienen que saber qué es un API, todos tienen que saber qué es el SEO y qué es el SEM, porque todo eso es el elemento de vínculo que ustedes tendrán con la tecnología. El robot les quitará el trabajo si no saben todo eso. Esas cosas son cosas que tendrán que saber. Y de hecho, todas esas cosas que sabremos son básicamente cosas que nosotros podremos crear. Las máquinas simulan, nosotros creamos. En todo ese ámbito, fundamentalmente, no podremos superar a cosas que hacen las máquinas. Fíjense, si alguien de ustedes es capaz de hacer más rápido que esta máquina, el Rubik este que hay aquí, entonces yo dejo de dar conferencias. Va, a ver si hay alguien. Solving in 3, 2, 1. Se acabó. Oh, yeah. Claro, claro, lo voy a poner otra vez, porque también esto hay que amortizarlo. Solving in 3, 2, 1. Vale. Oh, yeah. Oh, yeah. Lo interesante no es que lo haya hecho rápido, es que en el momento que dice ya, es cuando calcula lo que va a tener que hacer. No lo ha calculado antes, no ha tenido posibilidad visual, eso es una de las cosas que se saben de este vídeo, es que no le permiten ver cómo está el cuadrado. Le abren justo en ese momento, ve el cuadrado, o sea, el cubo, y decide los movimientos, y todo eso lo hace en ese tiempo que habéis visto. Entonces, como nosotros jamás podremos hacer nunca un Cubit Rubik más rápido que eso, ni muchas cosas que hacen hoy en día algunas máquinas, tendremos que hacer otras. Es que eso es inevitable, no vamos a poder evitar que venga un tipo. Nos dedicamos a hacer Cubit Rubiks, nuestra empresa, todos nosotros, y decidimos que vamos a, por narices, hacer nosotros los Cubit Rubik. Pues no va a ser posible, porque va a haber una máquina que lo hace más rápido. ¿Qué podríamos hacer que fuese notablemente y sustancialmente mejor? Bueno, pues resulta que nosotros en esta historia tenemos que ser el por qué y no el cómo. El cómo es cómo se van a hacer las cosas, pero el motivo siempre será la relación con los seres humanos, como le pasaba al doctor japonés, como le pasaba en el hotel que os comentaba antes. Todos esos elementos de contacto humano van a ser claramente el valor añadido. Fíjense, yo estuve como os decía, en Davos, y allí había un de los mayores expertos que hay en robótica en el mundo, y nos decía a todos los que estábamos allí que hay una cosa que jamás podrán hacer los robots, una seguro, que es surfear. Dice que los robots jamás podrán surfear, que aunque aguanten el equilibrio y que tengan mecanismos de permanencia así en vertical y tal, pues eso está muy bien, pero no podrán surfear, se caerán, porque en el surf intervienen otras cosas. Intervienen, por ejemplo, la emoción, el viento, el sentir las cosas tal y como vienen, el agua, el vapor, todos esos elementos que son puramente humanos, porque los robots se caerán en el agua porque no tienen creatividad, porque no tienen en ningún caso imaginación, porque los robots nunca podrán desarrollar habilidades como la intuición, porque los robots no podrán jamás, en ningún caso, emocionarse con nada. Los robots podrán ser inteligentes, pero no emocionales. Existe la inteligencia artificial, pero no existirá jamás la emoción artificial. Esos son elementos humanos que tendremos que desarrollar, como por ejemplo la sensibilidad, los elementos fundamentalmente las habilidades humanas, y también la sociabilidad, como os decía antes. El hecho de que los robots se puedan conectar y nosotros sociabilizarnos nos diferencia de forma notable de lo que ellos son y lo que nosotros somos. Además, los robots no tienen ética, los seres humanos sí, y en Silicon Valley, precisamente, es muy curioso, se están contratando filósofos, no de forma masiva, pero sí de vez en cuando, y es porque alguien tiene que debatir el valor ético de los avances tecnológicos, y no lo van a hacer las máquinas, lo tendremos que hacer nosotros, y eso se puede derivar en nuestras empresas. Cuando introducimos un software e impersonalizamos el trato con el cliente, deberíamos de repensar si éticamente eso tiene un valor, y si para nuestra empresa lo tiene también. Deberemos de prepararnos para ser una nueva demanda que nuestras empresas van a exigir, aquellos que ya quieran empezar a resaltarlo, pero también saber a qué demanda nos dirigimos, cómo vamos a tener que contratar a personas, o también cómo vamos a tener que dirigirnos a las personas en un ámbito tremendamente automatizado y también evidentemente robotizado. Es un reto inédito que se puede tomar de dos maneras. Los retos
Los desafíos digitales como este se pueden tomar pues, con un cierto miedo, observando cómo pasan las cosas, incluso con, oye, tú, esto a mí ya me pilla mayor, o la verdad es que a ver si me jubilo antes de que venga la disrupción esa de los fuegos artificiales, espero que a mí no me pille. Se puede ver así, pero es una mala decisión para un empresario, es una mala decisión para un directivo de una empresa. Lo que tenemos que hacer es lo que hacen esos vehículos de ahí, que es ser protagonistas de ese cambio revolucionario que la tecnología siempre al ser humano le ha llevado a un sitio mejor. Y de hecho eso se hace, y no es fácil, pero al igual que le pasa a las cometas, cuanto más difícil es, cuanto más viento en contra nos sople, y ustedes vienen de una época difícil, cuanto más viento en contra sople, más alto vuelan las cometas y más alto, estoy seguro, volarán todos ustedes. Muchísimas gracias.